Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a conocer una historia fascinante. En este caso la fuente viene de la BBC, este medio de comunicación prestigioso del Reino Unido, que en un informe nos cuentan, nos comentan que es el Tanomoshi, el sistema que permitió prosperar a los japoneses que llegaron a Perú. Esto me pareció muy interesante porque siempre me han contado que Perú tuvo mucha migración japonesa y que realmente esta migración japonesa fue muy próspera en este país, ¿no? Así que es un artículo bastante interesante, repito, de la BBC, así que lo voy a compartir con ustedes. Dice: llegaron casi con lo opuesto a un país lejano y desconocido para ellos, y sus comienzos fueron tan duros que pronto entendieron que la mejor manera de prosperar en ese país era el apoyo mutuo. En la historia de los primeros migrantes japoneses que desembarcaron en Perú a comienzos del siglo pasado, con ellos llegó también el Tanomoshi, un particular sistema de inversión solidaria originario de Japón que les permitió apoyarse entre ellos. El profesor Alberto Tokeshi, de la Universidad de Lima, le cuenta a la BBC que se trataba de una versión institucional del refrán occidental "la unión hace la fuerza", y esto les permitió hacer frente a problemas comunes que se encontraron como migrantes, y a la postre se convirtió en la herramienta clave para el crecimiento de la colectividad japonesa en el Perú. Hoy la comunidad Nikkei, los inmigrantes japoneses y sus descendientes son parte esencial de Perú, y el Tanomoshi sigue presente, aunque tiene poco que ver con el sistema original, sin el que quizá muchos de aquellos migrantes no hubieran podido hacer realidad su sueño peruano. Pero vamos a tratar de contestar esta pregunta, que para mí es muy relevante: ¿qué es el Tanomoshi y cómo llegó a Perú? Bueno, te cuento que este término viene de la raíz Tanomu, que en español significa pedir ayuda, y se refiere a un sistema que persigue la ayuda mutua en beneficio de todos los participantes y se basa en la aportación económica solidaria de todos ellos. Originalmente cada persona aportaba periódicamente una cantidad de dinero dentro de sus posibilidades, y el monto acumulado se entregaba a un organizador, que era siempre alguien conocido y de la confianza de todos ellos, que con ese dinero hacía frente a alguna contingencia. Después de esa primera vez y con la frecuencia acordada, se decidía al vencimiento de cada periodo establecido quién había de ser esta vez el receptor de la ayuda. Casi siempre se decidía en función de quién estaba en una situación de mayor urgencia o necesidad. La idea era que todos los participantes en el Tanomoshi recibieran al menos una vez la totalidad del fondo y poder beneficiarse así de la ayuda de sus compatriotas emigrados. Los orígenes de esta práctica hunden sus raíces en la historia de Japón. Carlos Saito, autor del libro Kimochi, dedicado a las costumbres y tradiciones Nikkei en Perú, le contó a la BBC que el Tanomoshi es una costumbre que se estableció en Japón ya en el siglo XII. De acuerdo con los estudios del profesor Tokeshi, fue un grupo de jóvenes inmigrantes procedentes de Okinawa que llegaron al puerto de Callao en 1906 a bordo del barco Itsukushima Maru, los que trajeron a Perú el Tanomoshi, que en la región insular de Okinawa se conocía como Moai. Tokeshi afirma que estos 36 jóvenes eran la vanguardia del segmento que con el correr de los años sería el mayoritario de la colectividad japonesa. En su cultura era muy importante el valor de la palabra, y para ellos el mero hecho de participar en las reuniones del Tanomoshi los hacía personas de confianza. Para entender la importancia del Tanomoshi es necesario comprender las circunstancias de la emigración de Japón a Perú, que tuvo lugar en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. El triunfo en 1868 de la restauración Meiji en el país asiático acabó con el sistema económico feudal vigente y llevó al abandono de las actividades agrarias que habían sido hasta entonces la base de la economía, lo que dejó a muchos campesinos sin trabajo y los empujó a la pobreza. Por aquel entonces, en Perú había una gran demanda de mano de obra para las explotaciones de algodón y azúcar de un sector agrícola en expansión. En 1898, los gobiernos de ambos países firmaron un convenio para facilitar la llegada de trabajadores japoneses al país sudamericano, animados por las promesas de la compañía de inmigración Morioka,
que fletaba los barcos, muchos japoneses en ese momento se embarcaron rumbo a Perú con la esperanza de trabajar, amasar un pequeño capital y regresar a su país. Bueno, hago un parate aquí y es como lo que ocurre siempre en las historias de migración, ¿no? Siempre uno sueña con migrar a otro país, hacer dinero y volver a su país. Pero habitualmente esto no sucede. Bueno, continúo. Los comienzos de los Nikkeis en Perú fueron duros y ahí ayudó el Tanomosshi. Un problema común que debieron enfrentar los migrantes fue el incumplimiento de los contratos de trabajo, con sueldos por debajo de lo pactado, demoras en el pago, mala alimentación. A esto se sumaba la negativa de los bancos y otras entidades financieras a conceder créditos a gente que no tenía recursos ni arraigo en el país. Saito explica que el Tanomosshi es un sistema que se basa en la confianza, precisamente la que no ponían los bancos peruanos en los inmigrantes japoneses. En el Tanomosshi no había afán de lucro de los participantes y el compromiso de pago era verbal. El apoyo económico del Tanomosshi les ayudó a sortear estas dificultades, pero además actuó como un mecanismo que propiciaba las reuniones periódicas y contribuyó a mantener la cohesión de la comunidad Nikkei. No menos importante, también contribuyó a acordar una postura común frente al contratista. Finalmente ayudó a muchos a instalarse en la ciudad y montar allí pequeños negocios para los que necesitaban un capital inicial. Realmente qué interesante que es esto, como estos migrantes que estaban en necesidad trajeron este sistema tan particular de Japón y les ayudó a afrontar esas difíciles circunstancias que uno sufre como migrante. Pero tenemos que también hablar de la evolución del Tanomosshi, porque lamentablemente fue evolucionando hacia algo que a día de hoy muchos consideran que no es lo que era en la antigüedad. Como te dije, el Tanomosshi fue evolucionando hacia una fórmula de inversión más tradicional y fue ganando complejidad. Se empezaron a redactar estatutos y reglas de funcionamiento y poco a poco empezó a primar el ánimo de lucro. Se abrió paso a una modalidad en la que se hace una subasta, en la que quien se lleva el fondo es quien ofrece un mayor interés al resto de participantes, y en la actualidad hay entidades financieras que los ofrecen como productos de inversión, aunque algunos descendientes de aquellos primeros viajeros de Okinawa no lo ven con buenos ojos. Tokeshi afirma que el Tanomosshi de hoy en día ha sido distorsionado en su esencia y ya no cuentan en absoluto los criterios de solidaridad y urgencia de los participantes. Solo importa quién se comprometa a pagar el mayor monto de bono adicional. En cualquier caso, con la institución del Tanomosshi, los Nikkei lograron asentarse y consolidar su posición en Perú, sentando las bases de lo que hoy es una próspera comunidad que ha dejado su huella en la política, la economía, la cultura y la gastronomía de ese país. En el censo de 2017, más de 22.000 peruanos declararon ser de ascendencia Nikkei. Bueno, de esta manera queríamos compartir este artículo que para mí me pareció interesante para conocer un poco también de la historia del Perú, porque como dije, los migrantes japoneses tienen mucho que ver con el Perú que hoy conocemos. Si te gustó el video, déjame un like, espero tu comentario también y no olvides suscribirte al canal para que cada día seamos más en esta comunidad hermosa que hemos formado. Hasta la próxima.